Paz de Cristo, hermanos. Bienvenidos a todos, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente, su amigo y servidor Raimundo Rojas, una vez más prestos para seguir estudiando la palabra del Señor y continuar con la lección número 6 de esta serie de enseñanzas que le he titulado Vivir la vida cristiana de manera equivocada. Hoy vamos a hablar del tema porque en vez de ser trigo, fui cizaña. En vez de ser trigo, fui cizaña. ¿En qué condición está usted dentro de la iglesia? ¿Es usted trigo o es usted cizaña? ¿Cuál es la condición espiritual en que usted se encuentra? Bien importante, es muy importante que antes de que sea llamado a cuentas, antes de que sea llamado a juicio, arregle su vida con el Señor. Prepárese, porque ese día va a llegar. Ese día cuando usted tenga que estar delante del Rey, ya no tarda mucho. Pronto el Señor vendrá a pedir cuenta de cada uno de nosotros. Entonces, recuerde, la serie de enseñanzas se titula Vivir la vida cristiana de manera equivocada. Y el título de hoy, el tema de hoy es porque en vez de ser trigo, fui cizaña. Puede ser que algunos estén viviendo la vida cristiana de una manera equivocada, pensando que son trigo, pues están siendo cizaña. Ahorita vamos a estudiar la parábola y vamos a dejar que la palabra de Dios misma nos enseñe. Y les saludo con mucho cariño, hermano Benjamín, Dios lo bendiga mucho, hermano. Hermana Lorena, Dios le bendiga. Qué bueno que ya están conectados, Dios les bendiga mucho. Hermana Sahara, Dios la bendiga. Hermana, un saludo desde aquí de Modesto, Dios la bendiga, hermana Sahara. Y también quiero saludar a todos los hermanos que se conectan día con día. Dios los bendiga. Dios siempre tiene algo especial para sus vidas. Dios siempre tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios no se queda con nada. De modo que a través de su palabra Él nos va a hablar, nos va a ministrar para ir perfeccionando nuestra vida. ¿Se acuerdan lo que dice a los que ya han leído, que están más instruidos en la palabra? En 2 de Timoteo 3:16, donde nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, estas son 4 funciones que tiene la palabra de Dios: enseñar, redarguir, corregir e instruir. De modo que cuando usted está atento a la palabra de Dios, el Señor le está enseñando, le está redarguyendo, le está corrigiendo y a la misma vez también le está instruyendo. Es una bendición grande poder estar estudiando la palabra del Señor. Bien, antes de empezar esta enseñanza de hoy, este tema de hoy, porque en vez de ser trigo, fui cizaña, vamos a pedirle a Dios dirección. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor de todo nuestro corazón, Señor, háblame. Si tengo que ser corregido, corrígeme. Si tengo que afirmar más mi fe, quiero afirmar más mi fe. Pero abra su corazón delante de Él y deje que Él le enseñe. Y Él tiene mucho que hablar con usted, mucho que hablarle, mucho que enseñarle a través de su palabra. Señor, en esta hora queremos decirte, Cristo Jesús, que te amamos con todo el corazón. Que tú eres, Señor, el motivo de nuestro vivir. Tú eres la razón para que en este momento, Señor, nos dispongamos a estudiar tu palabra. Queremos conocerte más. Queremos amarte más, servirte mejor y vivir conforme
a lo que nos dicta tu bendita palabra, Señor. Para que en aquel día, Señor, no tengamos nada de qué avergonzarnos, sino que lleguemos ante tu presencia, mi Dios y mi Rey, con un corazón limpio. Tu palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tu palabra también nos dice, Señor Jesús, que esta escritura sagrada es la que santifica nuestra vida. Por ello, Padre, te pedimos revelación, una correcta interpretación, una perfecta iluminación de tu Espíritu Santo, para poder comprender plenamente lo que tú nos dices a través de ella. De antemano te damos gracias porque sé que harás esto y mucho más. En tus manos está mi vida, Señor. Úsame conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Qué grande es Dios, queridos amigos, queridos hermanos. Nuestro Dios es un Dios fuerte. Dice la Escritura en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hablando del Señor Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es nuestro Dios fuerte, es nuestro Padre eterno, es nuestro príncipe de paz. En Él estamos completos, dice la palabra del Señor, en Él no nos falta nada. Y alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, entonces hoy vamos a estudiar la bendita palabra del Señor. Y recuerde, esta serie de enseñanzas le he titulado Viví la vida cristiana de manera equivocada. El título de hoy, o el tema de hoy, porque en vez de ser trigo, fui cizaña. Y les leo las escrituras para poder adentrarnos ya en la enseñanza. Versículos 24 en adelante, Mateo 13, 24 en adelante, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 24 en adelante, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿De dónde pues salió esta cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Recoged el trigo en mi granero. Qué maravilloso es Dios. Bien, hay muchas interpretaciones con respecto a esta parábola del trigo y la cizaña, pero yo no quiero profundizar en una clase de teología o de hermenéutica para no ampliar tanto el tema. Yo quiero simplificar hoy esta parábola enfocándome en la raíz del problema. Y la raíz del problema aquí es la cizaña, no es el trigo. El trigo es parte o va a formar parte del granero de Dios. En términos espirituales, las almas alcanzadas por la palabra de Dios van a ser partícipes del reino de nuestro Señor Jesucristo cuando llegue su tiempo. Pero quiero enfocarme más que nada en lo que es la cizaña. Por eso le he titulado hoy al tema, porque en vez de ser trigo fui cizaña. Y quiero que nos escudriñemos, hermano, nosotros, para que no nos llevemos la sorpresa en aquel día. ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Vamos a ser parte del granero de Dios siendo trigo?
o vamos a ser parte del horno de fuego donde la cizaña va a ser echada. Es nuestra elección. Dios nos ha dado libre albedrío, pero a la misma vez también el Señor nos hace ver que Él es compasivo, Él es misericordioso. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos los seres humanos veamos nuestra condición espiritual antes de llegar a su presencia. Si nos examinamos, como dijo Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el mundo. Tenemos que examinarnos nosotros cuál es en este momento nuestra condición espiritual. Recuerde una cosa, no sabemos si vamos a amanecer el día de mañana. No sabemos si salimos a la calle y ahí alguna bala perdida, algún accidente y se acabó todo. Ya no hay tiempo para ponerme a cuenta con Dios. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos a hacer un análisis entre nosotros. Hoy vamos a enfrentar nuestra condición espiritual en base a la palabra de Dios. Vamos a dejar que la misma palabra alumbre nuestro interior para que podamos mirar nosotros hacia adentro y poder darnos cuenta, ¿soy trigo o soy cizaña? ¿He vivido una vida equivocada? Tal vez usted tenga 5, 10, 15, 20 años o incluso 30 o 40 años en el cristianismo, pero tal vez hasta el día de hoy usted esté viviendo una vida cristiana de manera equivocada. Porque en vez de ser trigo, cuando haga usted un análisis al estudiar esto, si usted es honesto, y si es trigo, aleluya, gloria a Dios, siga adelante, hermano, santificando su vida, limpiando su corazón delante del Rey. Pero si es cizaña, usted tiene que proceder al arrepentimiento, a buscar de Dios con todo su corazón. Bien, mire, estaba estudiando acerca de las características de la cizaña, estaba viendo cómo explicar de una manera práctica y sencilla lo que es la función de la cizaña. Y encontré que la cizaña tiene un gran parecido al trigo. Se parece mucho al trigo. Por eso el Señor, cuando habla aquí que los jornaleros, los trabajadores, querían ir a cortar el trigo, los siervos querían ir a ellos a arrancar, la cizaña de entre el trigo, el Señor les dice, no, espérense, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Tiene un gran parecido, se asemejan mucho. Ahora, lo que sucede, de acuerdo a estudios que han hecho los agricultores, ellos dicen que la cizaña también tiene una semilla que al convertirla en harina, porque pueden convertirla en harina también, pero esta harina es tóxica para el ser humano. Entonces, se parece mucho al trigo, pero la diferencia es que la cizaña, la harina que se produce de ella, es dañina para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dicen los estudiosos en esto, los agricultores, dicen que la cizaña alberga hongos. Los hongos van tomando parte de esa planta y la contaminan. Ahora, de ahí que también tomamos la forma simbólica, y el Señor lo ilustró de esta manera, cuando da la interpretación de esta hermosa parábola del trigo y la cizaña. Antes de seguir ampliando un poquito más,
quiero leer esta parte para después darle algunas definiciones o características también de lo que son o de lo que es en sí la cizaña. Quiero enfocarme en eso, para que nosotros nos examinemos. Mire, cuando le preguntan en el versículo 36, Mateo 13:36, entonces dice, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Quiero que entendamos esto. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. Él es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Se da cuenta? La buena semilla, cuando ya produce, cuando ya nace, esa semilla empieza a brotar, empieza a crecer. ¿Qué dice? Son los hijos del reino. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Cómo va de una manera ordenada el Señor dando la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, a sus ángeles. Esto lo leímos también en Mateo capítulo 24. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven. Oiga bien, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para quién sucederá esto? Para los que sirven de tropiezo. Y aquí quiero que veamos cuáles son las características y a la misma vez cuál es la función de la cizaña en esta parábola. Para empezar, una de las características, decía y mencionaba hace un momento, de la cizaña es que tiene gran parecido al trigo. Y si ya nos metemos en el sentido espiritual, hay muchos que dicen ser creyentes y que están metidos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, y son muy parecidos, se visten como cristianos, hablan bonito, saben versículos en abundancia, son dadivosos, son generosos, ayudan, participan, y parece que están en comunión con la iglesia. Parece que están en comunión con el Señor. Así es la cizaña, hablando de una manera literal. Cuando está en el sembradío, entre el trigo, son muy parecidos. Pero el Señor dijo, el buen árbol por su fruto se conoce. Ahora, la cizaña, recuerden, una de las características es que tiene gran parecido al trigo. Y en términos espirituales, parecen ser verdaderos cristianos, pero realmente no lo son. Están en la congregación de los santos, pero no son santos en su manera de vivir. ¿Quién es el que la siembra? El diablo mismo la ha sembrado esta cizaña entre el trigo. Y su función principal, como veíamos aquí, es servir de tropiezo y hacer iniquidad dentro de la iglesia. Se fija que hay muchos que aparentan ser tan cristianos, pero con el paso del tiempo, y esto yo he vivido estas experiencias y son muy fuertes. Me ha tocado vivir estas experiencias que llegan hermanos que, o por lo menos aparentan ser hermanos, y uno dice, wow, este es trigo del granero del Señor.
Este hombre es de gran bendición, esta mujer es de gran bendición. Pero por la misericordia de Dios, que Él ama a su iglesia, que Él cuida a su iglesia, con el paso del tiempo uno se da cuenta que en vez de ser trigo son cizaña. ¿Por qué? Porque empiezan a dividir la iglesia. El diablo los siembra y ellos empiezan a hacer su función, que es servir de tropiezo dentro de la iglesia. Y con quien más se levantan es contra el pastor. A veces contra la esposa del pastor o contra los hijos del pastor. A veces con hermanos que están sirviendo con integridad, con sinceridad. Y ahí van, ya te diste cuenta cómo el pastor hace esto, ya te diste cuenta cómo el hermano tal, son cizañeros. El diablo los ha sembrado con ese propósito de que dividan la iglesia, de que destruyan la iglesia, y en muchos de los casos esto ha sucedido. Recuerde, la cizaña tiene gran parecido al trigo, está dentro de la iglesia, pareciera que es de la iglesia, pero no lo es, no lo son. Son cizañeros solamente. ¿Quién los sembró? El diablo los siembra. ¿Cuál es la función principal de esta cizaña? Servir de tropiezo y hacer iniquidad dentro de la iglesia. Hermano, si usted anda de contencioso, estaba leyendo en el diccionario qué otro significado tiene el sembrar cizaña. Y sembrar cizaña también quiere decir sembrar discordia entre los hermanos, levantar contiendas entre los hermanos. Esa es la función de la cizaña, del cizañero, de aquel que está haciendo cizaña dentro de la iglesia. Aparentemente es trigo, pero está lejos de serlo. Ahora, recuerde, tenemos que estar siempre atentos a lo que nos dice la palabra de Dios para ser instruidos por la misma palabra. Por la misma palabra. El trigo representa a los hijos del reino, el cual el Señor va a mandar a sus ángeles para recogerlos y echarlos en su granero. Ya ese trigo va a ser metido ya para permanecer ya dentro del reino de Dios. Y qué bonito, hermano, porque el Señor sabe a quién ha elegido para ser trigo. Pero usted también sabe si quiere ser trigo en el granero del Señor. Si usted desea ser trigo, considere. No se meta en contiendas dentro de la iglesia. No se meta en chismes dentro de la iglesia. No sea partícipe de los que causan división dentro de la iglesia. No sea de los que se rebelan contra el liderazgo dentro de la iglesia. Usted busque cómo ser productivo para que pueda usted ser trigo en el granero del Señor. Ahora, triste va a ser el final de la cizaña. Aquellos que fueron cizaña, mire lo que dice, versículo 40, Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Oiga bien, estos ya estaban. Wow, esto me impacta mucho. Recogerán de su reino. Recogerán de su reino. Quiero que aprenda bien esto, por favor. Recogerán de su reino. Ya estaban. Estas personas cizañeras ya estaban dentro del reino. Ya eran parte del reino. Pero no cuidaron su testimonio. No guardaron su testimonio. Y el diablo tomó ocasión para engañarlos y sembrarlos como cizaña.
pero ellos ya eran partícipes del reino. Por eso dice la Escritura, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos los cizañeros, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué tuve que murmurar? ¿Por qué tuve que rebelarme contra Dios? ¿Por qué tuve que rebelarme contra la autoridad? Ya va a ser tarde, va a ser el lloro y el crujir de dientes para todo cizañero. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero mire la bendición para aquel que se guardó como trigo, para aquel que no participó de las obras infructuosas de las tinieblas, para aquel que no anduvo levantando contiendas dentro de la iglesia, para aquel que fue fiel, para aquel que sirvió con amor, con fe, con integridad delante de su Creador, que fue bendición dentro de la iglesia. Mire el resultado para ellos. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí va a estar el trigo, hermano. Ahí va a estar usted. Si hoy corrige su vida, si hay algo malo en ella. Si usted está sembrando cizaña, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Aún es tiempo. Jesús lo ama y por eso le ministra su palabra, le da a conocer, le revela su palabra. Les decía, yo no les voy a dar una clase amplia de teología para no aburrirlos, no les voy a dar una clase de hermenéutica, tampoco les estoy hablando claramente lo que dice la palabra de Dios para que usted haga un análisis de usted mismo, de su interior, cómo está delante de Dios. Y si usted encuentra que ha hecho algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, hoy el Señor le está ministrando para que usted proceda al arrepentimiento. ¿Qué dice el Señor? Él dice en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, en vez de ser trigo, tú me llamaste para ser trigo, pero me he corrompido. He estado haciendo la función de la cizaña. He estado dividiendo a tu iglesia, he estado murmurando contra ella, he estado chismeando, he estado haciendo cosas que no son correctas delante de ti. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy tu palabra me está ministrando, me está sacando toda la inmundicia, toda la impureza que yo he permitido acumularse en mi interior. Dios lo ama, Cristo lo ama, hermano, hermana. Cristo no quiere que usted sea partícipe del lago de fuego. Cristo quiere que usted sea partícipe de su reino, que venga usted al conocimiento de la verdad, que la palabra de Dios misma le ministre. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por los siglos de los siglos. Mi pregunta final, para concluir, ¿está usted viviendo la vida cristiana de manera equivocada? Párele, póngale fin a eso. Empiece a mirarse internamente. Si se ha equivocado, todos nos equivocamos en la vida, todos cometemos errores. Pero cuando la palabra de Dios llega para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, aquí es donde nosotros debemos reaccionar y humillarnos ante el Señor. Dice que Él, un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Humille su corazón delante del Rey. Y si algo está mal, Señor, a partir de hoy, yo quiero cambiar. Yo quiero ser trigo. Quiero estar en tu granero, Señor. Quiero estar en tu reino. Quiero reinar contigo, Señor Jesús. Y el Señor, desde hoy lo va a levantar. Y usted va a ser partícipe de su granero. Yo le invito a que tome esa decisión y le diga, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy para honrarte. Aquí estoy para adorarte. No quiero ser más cizaña. Quiero ser trigo. Amados, gracias por su fina atención. Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante con estas enseñanzas. Vamos a dejar que la luz de la palabra ilumine nuestra vida. Si hay tinieblas en ella, que llegue
la luz de la palabra y nos ilumine, para poder así santificar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Su amigo y servidor Raimundo Rojas, desde aquí, desde Modesto, California. Gracias por su fina atención y oremos siempre unos por otros. Dios los bendiga, hermanos.